Vamos a las Escrituras en el nombre del Señor. Preparamos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir la palabra que transforma, que cambia, la palabra de vida. Amén. Este es un momento muy especial dentro del culto. No es el único, es uno de los momentos, porque el otro momento muy especial es el momento de la alabanza y la adoración. Es el momento en el que rendimos nuestra alabanza y nuestra adoración a Él. Hay muchas personas que vienen solo a la palabra y pierden el primer momento. Y la alabanza es liberadora. En la alabanza hay bendición. En la alabanza hay libertad. Amén. Entonces, mis amados, no pierda esa oportunidad de poder adorar y exaltar como un solo hombre, unido en nuestra adoración a la adoración celestial a nuestro Dios. Bueno, hace 15 días estábamos hablando, o seguíamos hablando respecto del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estamos entendiendo que parte de ese obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida es el que profeticemos. Amén. Profetizar. Y la palabra de profecía, entendíamos, es un instrumento que Dios usa, el don de profecía, el Señor lo usa para producir arrepentimiento en la vida de las personas. Y es un medio por el cual la iglesia es edificada. Ustedes mismos lo pudieron comprobar ahora hace 8 días cuando estuvo nuestro hermano David Diamond, cómo el Señor lo usaba por medio de ese don profético, ¿sí? Y cómo la palabra que él daba generaba arrepentimiento en las personas. Y no solamente eso, sino la palabra de ciencia, de conocimiento que el Señor dio por medio de él. Yo no sé si usted recuerda que nuestro hermano David habló en medio de ese seminario que vendría atentados y que los atentados serían terribles. ¿Sobre quién? Alemania. ¿Se acuerda? Lo dijo aquí. De hecho, un periódico en México tomó esa reseña. Él mismo lo compartió, sí, un periódico en México tomó esa reseña y dijo: conferencista anunció los atentados antes de Alemania, antes de que sucedieran. Y ponen la grabación de lo que aquí él está diciendo desde nuestra congregación, ¿sí? Mire que aún los medios seculares, entonces si aún la gente secular entiende eso, ¿cómo nosotros más no lo vamos a entender? Y cómo el Señor, por medio de un don de conocimiento, ¿sí?, advirtió respecto a eso. Y esa es la forma en que la iglesia, cuando los dones se activan dentro de la congregación, la iglesia es edificada. Y de ahí el don tan importante de la profecía. La profecía no es adivinación. La profecía es palabra que viene de parte de Dios, que genera en el ser humano un arrepentimiento. No está para mover las emociones. Vienen tus mejores días, vas a recibir tu casa, tu carro y tu beca, y usted se emociona: ay, gloria a Dios, aleluya, que venga. No, es para producir ¿qué? Arrepentimiento, que usted pueda sentir ese golpe en su pecho, ¿sí? Y decir: Señor, tengo que prepararme más. Y que usted pueda sentir eso. Eso lo sentía yo allí muchas veces. Uy, Señor, sí, Padre. Uy, sí, me quiero, Señor, cada día santificar más. Sí, Padre, hazlo. Señor, gracias. Eso es lo que debe producir la palabra profética, ¿sí? Un confrontamiento, que uno se confronte con la verdad. No que sencillamente se exacerben las emociones, sino que eso llegue al alma, penetre, ¿sí?, hasta lo más profundo. Y ahí lo veíamos. Sin embargo, entendemos que el enemigo, Satanás, se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Satanás nunca se va a mostrar como es. Él siempre se va a mostrar como un ángel de luz. Entonces, como Satanás sabe, y por eso el Señor nos pide siempre que nosotros seamos astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Y el Señor mismo lo dijo, hablando de los hijos de este mundo, dice: los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de Dios, que los hijos del reino. A veces el enemigo nos lleva por los cachos, hablando figurativamente, no estoy diciendo que Satanás tenga cachos, ¿sí? Figurativamente,
nos lleva por los cachos sencillamente porque nos dormimos y no estamos bien cimentados en la palabra. Entonces el enemigo se viste de ángel de luz y él trata de imitar las cosas de Dios. Es un perfecto imitador, es un hipócrita. La palabra hipócrita significa actor. Muy bien, actor, hipócrita. Sí, es un gran actor. Ese merece tener todos los Óscares del mundo. Y se disfraza y toma estas cosas. Entonces él, para confundir, se disfraza como ángel de luz. Entonces trata de imitar el don de profecía y para eso levanta falsos profetas. Y la iglesia tiene que aprender a discernir entre un profeta de verdad y un falso profeta, entre la profecía que viene de Dios y la profecía que viene de Satanás. Porque si no viene de Dios, viene el diablo. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Y muchas veces se levantan los falsos profetas y los falsos apóstoles y los falsos ministros y falsos sacerdotes y los falsos pastores y falsos maestros y falsos evangelistas. Se levantan por complicidad de la iglesia. Porque si la iglesia estuviera madura y estuviera edificada en la palabra, ninguno de estos la engañaría. ¿Pero por qué son engañados? Porque son cómplices. Y nos volvemos cómplices cuando nosotros mismos no escudriñamos las escrituras para probar que lo que la persona está diciendo viene realmente de Dios. Y por eso hay tanto engaño. Por eso, hace 15 días terminábamos con un texto. Y ese texto que quiero tomar para empalmar la enseñanza de hoy. El último texto que usamos hace 15 días, Jeremías 5:29. Jeremías 5:29. El Señor ha dotado a su iglesia a través de su espíritu de dones. Pero tenemos que también tener el discernimiento para saber cuándo es el espíritu del Señor obrando a través de estos dones o cuándo es el engaño del enemigo. Jeremías 5:29 en adelante dice: ¿acaso no castigaré esto?, dice Yahweh, y de tal gente no se vengará mi alma. Mire que el Señor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hará? Se vengará. Por eso horrenda cosa será caer en las manos del Dios vivo. No de un Dios vivo, no, del Dios vivo. Porque no hay varios dioses, hay uno solo. Del Dios vivo. Y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y terrible se ha hecho en la tierra, ya que los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigen por mano propia, es decir, conforme a sus deseos. Porque mi pueblo así lo permite. ¿Por qué entonces se levantan los falsos profetas con su mentira y su cantidad de cosas, y los ministros y estos falsos ministros se levantan, ¿sí?, en medio de las multitudes? Sencillamente porque así mi pueblo lo permite. Es decir, que nosotros de una u otra manera, cuando aceptamos a estos falsos profetas y falsos apóstoles y falsos ministros, nos hacemos cómplices de su iniquidad, y el Señor demandará eso. No podemos alegar ignorancia. Es que yo no sabía, es que era tan lindo, oraba tan lindo. No, es que eso echaba fuera demonios y yo me quedaba estupefacto. No, eso era algo impresionante. No, hacía unos milagros que cualquiera lo convence, Señor. No habrá excusa delante del Señor. Mi pueblo lo permite, porque el pueblo debe tener el discernimiento, porque es el pueblo de Dios, porque tiene el Espíritu de Dios. ¿Es que acaso solo los ministros tenemos el Espíritu de Dios? El mismo Espíritu del Mesías que hay en mí es el mismo que actúa en usted, ni más ni menos. Por tanto, yo no tengo más que usted ni tengo menos. En la iglesia somos un cuerpo y el Señor envía su Espíritu sobre nosotros y nos da su Espíritu. Por tanto, si tenemos el Espíritu del Señor, el mismo Espíritu es el que nos guía a la verdad. Entonces, ¿por qué todas estas personas sencillamente le siguen el juego a todos estos falsos apóstoles
y falsos ministros, sencillamente porque no tienen el Espíritu de Dios, sino que en ellos opera es el espíritu de Satanás. Por eso el Señor dijo, le hablaba a los religiosos, a los que se suponían que sabían y manejaban al pueblo, y el Señor le dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, así literalmente, porque las obras de su padre el diablo hacen. Entonces, mis amados, si uno no tiene espíritu de Dios, pues ¿qué espíritu tendrá? Pues el espíritu de Satanás, obrando sobre la vida de la persona. Y dice acá: porque mi pueblo así lo permitió. Pero ¿qué harán cuando llegue el fin? ¿Qué harán? En pocas palabras, ¿habrá excusa, habrá oportunidad? Cuando ya llegue el momento que el Señor llame a cuentas, ya no habrá pero que valga. Ahí es donde vendrá el lloro y el crujir de dientes. Por eso tenemos que estar alertas, mis amados. Y la forma de estar alertas y preparados es por medio de la palabra. Entonces así terminamos hace 15 días nuestro tema, y quiero entonces que vayamos a Jeremías 6:13. Jeremías 6:13. Jeremías 6:13. ¿Lo tiene? Jeremías 6:13 dice, porque vamos a leerlo y luego lo explicamos. Vamos a leerlo hasta el 16. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Versículo 14. Y curan el quebrantamiento de mi pueblo superficialmente, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. ¿Acaso se avergüenzan cuando cometen abominaciones? No, ciertamente de nada se avergüenzan, ni aún saben ruborizarse. Por tanto, caerán entre los caídos. En el tiempo en que yo los visite, serán derribados, dice Yahweh. Por tanto, así dice Yahweh: deténganse en medio de los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, y dónde está el camino bueno, y anden por él. Y mire lo que dice. ¿Y qué? ¿Y anden por él qué? Y hallarán descanso para sus almas. ¿Y hallarán qué? Descanso para sus almas. Hallarán descanso ¿para quién? Para sus almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Miren lo que está profetizado por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías estaba vislumbrando toda esta situación tan terrible que el mismo enemigo proporciona en medio de la iglesia, una iglesia tibia, una iglesia mediocre, una iglesia que no se prepara, pues es el perfecto caldo de cultivos para poner toda clase de engaño y mentira, a fin de apartar y de separar, aún si es posible, ¿a quiénes? A los escogidos, dice la palabra. Entonces empieza diciendo allí el versículo 13: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la ¿qué? La avaricia. Ese es el problema técnico, podríamos decirlo, que hoy se está experimentando de manera absurda en medio de las congregaciones. Pues muchos están deseando el ministerio solamente ¿por qué? Por avaricia, por ambición. Muchos ven el ministerio como una forma rápida de enriquecerse, de tener lo que no pueden tener trabajando honestamente. Entonces miran que hay una cantidad de cautivos allí, de gente sin preparación, de gente que no quiere profundizar en las escrituras, y estas personas son manipulables. Entonces me las miran y dicen: no, ahí está el negocio socio. ¿Sí?
Porque lamentablemente mucha gente está viendo esto como un negocio. Y para mucha gente esto sencillamente es un ¿qué? Un negocio. La avaricia. La palabra avaricia que en hebreo aparece allí es la palabra batzá. Batzá. ¿Qué es batzá en hebreo? La palabra batzá en hebreo significa aprovecharse de los otros, obtener ganancias desmedidas, desbordadas. No es que el obrero de Dios, el ministro de Dios, no pueda tener una vida digna. Sí, de hecho, la palabra enseña que el obrero es digno de ¿qué? De su salario, ¿sí? Es digno de recibir un salario el obrero, y habla la palabra siempre a favor de que los ministros pues puedan vivir dignamente. Pero hay algunos que no quieren vivir dignamente, sino que quieren vivir en la opulencia, quieren vivir en el derroche. Y por eso muchos se han lanzado detrás del lucro, ¿sí? Como el caso de Balaán, dice la palabra, sencillamente se lanzaron detrás del lucro. Y el Señor advirtió sobre esto, porque el Señor dijo que se levantarían muchos falsos ungidos que harían mercadería de ustedes. Dijo, harán mercadería de ustedes. Los verán es como un mercado. Ahí está el mercado, mire, vea, pulpito, vea. Y así ven muchos eso. Y eso es lo que hoy se está mostrando en el mundo. Entonces muchos están supuestamente aceptando el llamado de Dios, pero porque no tienen otro objetivo sino la ambición, el llenarse los bolsillos. Y la palabra batzá significa aprovecharse de los otros, es decir, yo me enriquezco, yo acumulo riquezas, yo llego a tener grandes ganancias sencillamente porque me aprovecho de los otros. ¿Y cómo se aprovechan? Pues se aprovechan del desconocimiento de la palabra. Como no escudriñan las escrituras, como no hay un estudio profundo de las escrituras, por eso viene cualquier charlatán y les dice cualquier bobada, cualquier babosada, inmediatamente les quitan todo, ¿sí? Les entregan todo, porque sencillamente se dejan seducir por ese mismo espíritu que trae el charlatán. Ese charlatán viene con un espíritu de avaricia, y el otro también avariento quiere entonces dinero rápido, fácil y en efectivo. Entonces dice, no, yo hago ese pacto, Dios me va a dar el doble, el triple, 10 veces, entonces lo voy a hacer. Porque lo que actúan es sobre la visión, sobre la avaricia de las personas. Por eso dice que se acumularán alrededor de estas personas, se acumularán maestros conforme a ¿qué? A sus deseos, a sus malos deseos. Y hay público para todo el mundo, mis amados. Por eso nosotros no podemos ignorar lo que el apóstol Pablo había dicho. Cuando nosotros vemos la carta que él escribe a Tito, en el capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo habla de algo allí interesante. En Tito 1:7 dice: porque es necesario que el obispo, es decir, el ministro de Dios, aquel que ha sido puesto por Dios, el ministro, el obispo, el ministro, sea ¿qué? Irreprensible, irreprochable, siendo un administrador de Dios que no sea arrogante. Mire, ¿quién es el ministro? ¿Quién es el obispo? ¿Un qué? Un administrador, no el dueño. El problema es que algunos creen que son los dueños de la obra. Entonces la obra no es de Dios, sino que es de ellos. Y manejan la obra de Dios como un negocio particular y hasta familiar. Sí, hasta familiar lo manejan. Y es una cosa que raya ya en la ridiculez. Y dice acá, el obispo debe ser irreprensible, irreprochable. Es decir, no hay nada que le tengan por qué estar reprochando al ministro del Señor, en su forma de actuar, en su forma de vivir como esposo. El ministro no puede ser reprochable como esposo. No sé si usted tenga algo que decirme a mí, pastor. Yo a usted lo he visto que como esposo falla, y si alguna vez me lo ve, por favor me lo dice. ¿Sí? Como esposo. Como padre, no puedo estar fallando.
que resulta que soy un irresponsable, que no velo por mi hija, o que ando dejando regados hijos por allí a diestra y siniestra. No puede ser. Tiene que responder. Entonces el obispo debe ser irreprochable en todo. Sí, como esposo debe ser ejemplar, debe amar a su esposa, debe dar lo mejor de sí hacia su esposa, entregarse totalmente, que su esposa lo vea como la cabeza, que él verdaderamente sea la cabeza de su hogar. Y yo creo que yo por lo menos he tratado de dar siempre ejemplo, y los que me conocen desde años, no es que yo actúo aquí de buen esposo. Aquí hay muchos que nos conocen a nosotros aún en la cuando digo intimidad, no es en la intimidad con mi esposa, pero sí conocen más allá de lo que la mayoría conocen, y conocen cómo somos nosotros como esposos, ¿sí? Y nos conocen desde años, desde antes de tener la congregación, ¿sí? Y tenemos que aprender eso, a ser esposos ejemplares. Como padre, un padre ejemplar, que nuestros hijos verdaderamente vean en nosotros eso. Qué triste que he conocido muchos casos de pastores, de ministros, apóstoles, profetas, que supuestamente ganan multitudes y sus hijos perdiéndose, sus hijos en las discotecas, sus hijos drogadictos, borrachos, adúlteros, y viviendo en sus casas. Les consienten el pecado. Y es que uno llamarle la atención a las demás personas por su pecado es muy fácil, pero llamarle la atención a uno mismo y a su casa, ahí es donde está lo complicado. Y hay algunos que no lo permiten. Y por eso no es raro que después de un servicio, aquí en Cali por ejemplo, en algunas congregaciones, ver hijos de algunos pastores que salen después de un servicio un sábado en la noche a una rumba, a una discoteca, toda la noche tomando, bebiendo, y al otro día pasan a ministrar como si nada, o ahí usted los ve como cualquier cosa. Y se los digo no porque me lo han contado, porque los he conocido personalmente. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Usted cree que yo le voy a alcahuetear a mi hija su pecado? Ella sabe, y no es que la tenga amenazada, pero le he enseñado a ser una mujer honesta y transparente, que ame a Dios por encima de todas las cosas. Y yo le digo a Valentina, tú me puedes engañar a mí, tú puedes ir a hacer lo que quieras, pero a Dios no. Y Él te va a tomar cuenta, porque yo salvo mi responsabilidad, porque te he dado testimonio, te he dado ejemplo de amor a Dios. Entonces el ministro debe ser irreprochable. Como ciudadano, irreprochable. Un ciudadano que responde, que paga sus impuestos, que si hay que declarar renta, declara renta, no que la está evadiendo. ¿Sí? Ahí ya me mandaron, me toca ahora la declaración de renta a mí en agosto, listo, vamos a hacerla. Hay que hacerlo como tal, que cumple como ciudadano, que de verdad está allí, atento. De hecho, en esto hemos tenido ya de varios meses un problema en nuestra casa y hemos llamado, ¿sí? El contador de nuestra casa se ha dañado, ¿sí? Entonces llegaron los de Cali a una revisión, se dañó esto. Bueno, pasó un mes y los servicios nos llegan muy bajitos. Y yo hablé con el Señor, vea, es que la verdad yo me siento mal porque eso nos está llegando muy bajito, porque nosotros estamos consumiendo más de lo que ahí dice. Por favor, arrégleme esto, porque no es justo que estemos gastando y que no nos estén cobrando. No, hasta que no vengan. Y volví otra vez. Oiga, llevamos así varios meses. Yo quiero pagar lo justo. Yo sé que eso que marca, mire, la verdad nos está llegando el 50% por debajo. Y yo estoy
Yo estoy preocupado y le estoy llamando la atención. Hay otros que no, hay otros que más bien adulteran el contador, el de nosotros se dañó. No, hay que esperar, hay que esperar. Y de verdad, créame, y se los he manifestado, mi preocupación, porque soy consciente que no estamos pagando lo que estamos consumiendo. Entonces estoy tratando de ahorrar más para que se ajuste nuestra realidad de gasto en algo allí. Y Valentina es testigo. Yo podría decir, ay, no nos están cobrando, gastemos, derrochemos. No, porque yo tengo que dar cuentas a Dios. Y ahí está. Y ayer me llegó el recibo, yo, ay, otra vez, Señor. Y nos llegó más bajito que los otros. Y yo, no puede ser, Señor. ¿Cuándo nos van a arreglar esto? Porque me siento mal. Siento que estoy robando, aunque no lo estoy haciendo, pero me siento mal. De verdad, créanme, yo no estoy acá payaseando ni estoy siendo hipócrita mostrándole. No, le estoy diciendo cómo soy yo. Y acá tengo mi hija que es testigo de cómo soy. Porque el ministro debe ser ejemplo en todo. Y el primer ejemplo yo se lo tengo que dar ¿a quién? A mi hija, a mi familia. ¿Qué tal que mi hija, ella puede decir cómo soy yo? Ella sí puede decir. Ella puede decir, mi papá es un hipócrita porque habla una cantidad de cosas y es mentira lo que él habla. ¿Es mentira o es verdad lo que yo hablo? Mucho cuidado. Y es tremendo esa situación, ¿sí? Irreprensible, que no haya nada por qué reprochársele como persona, como ciudadano, como hijo de Dios, nada. Siendo administrador de Dios, somos administradores, no los dueños, no los dueños. Y si usted tiene un llamado del Señor, entienda que cuando venga el Señor, usted será un administrador, no un dueño. Sáquese eso de la cabeza. Que no sea arrogante, que no sea iracundo, ni adicto al licor, ni pendenciero, ni desvergonzadamente codicioso. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Ni codicioso de qué? De ganancias deshonestas. Bueno, ahí quería llegar. La palabra griega que aparece allí, ¿sí? La palabra que se ha traducido como, ¿cómo dice su Biblia? Deseoso de ganancias deshonestas. Yo lo traduje como desvergonzadamente codicioso. Así lo traduje yo, ¿sí? Esa palabra que usted ve allí en griego, aisrokerdes, se define o define a una persona que acumula riquezas de manera descarada, que le fascina acumular riquezas de forma descarada, y que eso lo haya en el mundo, vaya y venga, porque vemos cómo hay gente que acumula riqueza de manera descarada. Son dueños de una cantidad de dinero que no saben qué hacer con él, o sea, no saben. Y esto también lo juzgará el Señor, la ambición. Pero digamos que ellos actúan bajo la influencia del mal, de Satanás, porque eso es lo que brinda el príncipe de este mundo. ¿Qué fue una de las primeras cosas que le brindó Satanás, el príncipe de este mundo, a Yeshua? ¿Ah? Si me adorares, todo estos reinos te daré. Todo esto será tuyo. Todo esto. Y eso es lo que hace el enemigo, ¿sí? Yo no estoy diciendo que sea malo que usted trabaje y que pueda llegar a tener una vida bendecida, en abundancia, pero es que ya hay unos que, ¿sí? Ya el equilibrio se pierde. ¿Cómo es posible que las riquezas del mundo, ¿sí? Más del 50%, muchísimo más, ¿sí? De las riquezas del mundo, total del mundo, se centran en un pequeño porcentaje de seres humanos? Eso no tiene ninguna presentación delante del Señor.
Pero que eso sea en el mundo así, listo, está bien. Pero que eso se dé dentro de la iglesia, y más aún en los ministros, en los profetas, en los apóstoles, eso no tiene ningún tipo de presentación. Y usted es lo que ve hoy. Hombres y mujeres, supuestamente ministros de Dios, deseosos de tener codiciosamente dinero, fama, una cosa tremenda. Por eso yo traduje desvergonzadamente codiciosos. Es una persona que entonces quiere solamente acumular y acumular y tener riquezas para sí, y uno los ve entonces que ya tienen que andar con escolta. Ya uno los ve que se compran hasta su jet privado. Y es una cantidad de cosas. Se van a vivir, ¿sí?, donde está la crema y la nata de la ciudad. Y eso viven como si fueran personajes de Hollywood. Es algo hollywoodesco, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿sí? Y la gente ve eso, y claro, los que están acá miren eso. ¡Oh! Mire ese ministro, yo quiero ser así. Él no quiere ser así, él quiere tener todo lo que el otro ha llegado a tener de manera codiciosa. Ese es el problema. Y hoy estamos viendo eso claramente, mis amados. Y por eso vemos, sí, pastores, sí, que tienen que andar escoltados, que tienen que andar con guardaespaldas y una cantidad de cosas, porque es tanto el dinero que han llegado a acumular que ya sienten miedo. Yo digo, ¿cómo se puede parar una persona de estas ahí en un púlpito y decir, confía en Dios? Le dice a la gente cuando él sale rodeado de un mundo de gente, escoltado. Es una cosa tremenda. Es una cosa bárbara, tremenda, terrible. Hace un tiempo atrás me encontraba yo en la ciudad de Pereira. Había sido invitado por la Asociación de Pastores, y estábamos allí en un restaurante almorzando. Me había terminado yo de dar unas conferencias y me invitaron a un restaurante a almorzar. Y estábamos almorzando y todo eso cuando un revuelo. Veo yo que se para un tipo allá con una ametralladora, otro acá, otro allá. Y había unas personas que nos acompañando, eran unos extranjeros. Ellos se tensionaron, y yo volteé a mirar al pastor, qué pasó, y llegaron allí, pasaron unos carros, unas motos y todo eso. Y yo volteé a mirar al pastor. Entonces él llamó al mesero. Entonces le preguntó, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Algo pasa? Digo, no, es que es la avanzada de seguridad del pastor tal en Pereira. Sí, que él antes de eso viene en todo eso. Y cuando veo a este pastor luego llegar allí, le baja, y ellos así, una cosa, y ellos así, y va entrando. Y habían desocupado todo el primer piso para él y su mamá en ese momento. No estaba casado. Para almorzar. Y me volteé a mirar el pastor, el presidente de la asociación. Me dijo, ay, pastor, ha sido un problema esto aquí en Pereira con este hombre. Y hablamos con él y le dijimos, y nos dijo era que su vida corría riesgo. Nos reunimos con el comandante de la policía en Pereira. Y el comandante de la policía de Pereira dijo, no hay nada de nuestra inteligencia que diga que ese pastor está en riesgo. Entonces fueron y le dijeron, y él dijo, no, es que Dios me mostró. ¿Usted cómo cree eso, hermano? ¿Ah? Que primero llega la avanzada, y una persona es allí, que la avanzada de él, ahí en Pereira. Y la gente, oh, los milagros y todo eso. Es triste eso, mis amados. Yo cuento eso hasta con vergüenza, pero lo cuento porque lo he vivido. Y aquí en Cali conozco a otros así, que han acumulado tanto tesoro, tanta riqueza, se han enriquecido a costa del pueblo de tal manera que tienen que usar escolta y toda esta cuestión, sencillamente por la ambición que tienen. Es una ambición exagerada, una codicia desmedida. Y por eso dice acá
cada uno, dice, volviendo a Jeremías 6:13, dice, cada uno, Jeremías 6:13, cada uno sigue la avaricia. Entonces hay muchos ministros, o sea, hay muchos hombres que se disfrazan de ministro de Dios porque Satanás se disfraza de ángel de luz y se disfrazan como ministros de Dios, pero lo único que van es detrás de ¿qué? ¿En busca de qué? De la avaricia. Sienten una avaricia, se aprovechan de los otros, ganancias desmedidas, tremendamente. ¿Sí? Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Imagínense, son engañadores. La palabra engañador que aparece ahí es la palabra sheker en hebreo. Sheker. Y sheker en hebreo significa o se define o define más bien una manera de vivir que contradice a la ley de Dios. Sheker contradice la ley de Dios, la Torah de Dios. Sheker también se define como el uso del engaño, ¿sí?, de manera sistemática para convencer a alguien de algo. Entonces lo engañan a la persona de manera sistemática. O sea, el engaño y la mentira es algo ya en ellos, es propio. Y tienen que usar la mentira y el engaño continuamente para lograr sus fines, para conseguir algo de esas personas. Conseguir algo. Mire lo que me pasó a mí en Valledupar. Estaba yo invitado en la ciudad de Valledupar a hacer una actividad y la hicimos muy linda. En ese momento había un evangelista, un evangelista más bien, ¿sí? Estaba allá en la ciudad de Valledupar, él había llegado también a predicar allá. Y él asistió al seminario que yo di, ¿sí? Fue una bendición, allí estuvimos. Y los dos estábamos hospedados en el mismo lugar, ¿sí? Entonces tuvimos la oportunidad de charlar, de conocernos y todo eso. Y en una de las charlas que estábamos haciendo, una de las últimas, o la última más bien, después de eso no volví a hablar con él, ¿sí? Me dijo, oye, ¿sabes, varón? Así, el hombre grandote, el hombre bastante grande, ¿sí? ¿Sabes, varón? Yo te quiero decir algo. Él decía que era ex narcotraficante, pues yo nunca lo escuché, pero ¿qué es narcotraficante? No sé, ¿sí? Oye, ¿sabes qué es lo que yo nunca he escuchado una enseñanza tan profunda en mi vida como la que tú diste? Wow, tú eres de verdad una persona que Dios te usa en una profundidad en la palabra tremenda, pero te falta una cosa, varón. Ah, sí, me falta una cosa. No, claro, hermano, dime qué me falta. Sí, me dijo, actuar en milagros. Y yo, ¿cómo así? ¿Tú me estás pidiendo que yo actúe en milagros? ¿Cómo así? ¿Cómo así actuar en milagros? ¿Me puedes explicar? Porque no lo entiendo. ¿A qué me refiero? Claro, tú te imaginas, tú a esa palabra tan tremenda que tienes, añadiéndole milagros, más que tú eres judío, no te llenas de plata. Todavía no tenía, todavía no teníamos acá el ministerio de pastor acá sobre la congregación. No estábamos pastoreando mi esposa y yo. Yo le dije, ¿cómo así? No entiendo, pero es que Dios actúa con los dones de acuerdo a cómo Él dado. Y el Señor me dio a mí el don de maestro y el don de la enseñanza, y eso es lo que yo hago. Y sencillamente lo que hago es estar usando el don que el Señor me entregó, el de discernimiento, el de enseñanza, y eso lo pongo yo a favor de la iglesia. Ya si alguno tiene el don de milagros o el don de sanidades, bueno, el Señor actuará por medio de él. No, pero tú tienes que aprender, varón, a activar la fe de la gente. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo se supone que yo le activo la fe a la gente? Y mire lo que me enseñó. De hecho, me enseñó un truco, ¿sí? Me dijo, uno tiene que activarle a la gente el don. ¿Y cómo se lo activa? Por ejemplo, ¿qué hago yo? Me dijo él. Y esto lo aprendí de un apóstol, el apóstol tal. O sea, un apóstol le enseñó a él, a este evangelista, ¿sí? Le dijo, tú llamas a alguien de entre el público, preferiblemente un niño, porque los niños son más dóciles, se pueden manejar más fácil. Pero si pasa un adulto no hay problema. Tú tienes que sentar a la persona allí y convencer a la persona o a sus papás si es un niño,
¿sí? De que el niño o la persona tiene un brazo o una pierna más corta que la otra. Que yo los convenza de eso. Claro, entonces tú coges allí y me dijo, préstame las piernas, y me sentó y me enseñó el truco de estirar piernas, ¿sí? Cómo estirar piernas y cómo estirar brazos. Y me dijo, tú lo haces, pero tú tienes que lograr convencer a la persona que está así, que la persona tiene un brazo o una pierna más corta que la otra. Y después de que tú la tienes convencida, entonces tú le vas a manejar, no vas a dejar que la persona misma maneje sus piernas, sino que tú le vas a llevar con tus dos brazos. Y me enseñaba cómo, hasta mostrarle. Entonces cuando la persona ve eso, que supuestamente tiene la pierna una más corta que la otra, y lo hace, entonces la persona se le va a activar la fe. Y no solamente a ella, sino a todos los que están allí. Y ahí es donde empiezan a actuar los milagros. Yo le dije, o sea, que por medio de un engaño yo le activo la fe a la gente. No, no es un engaño, es una estrategia para activar la fe, porque la gente al ver eso, lo que sucede es que la gente empieza a recibir milagros porque empiezan a creer, los incrédulos empiezan a creer. Y ya a partir de ahí empecé a entender por qué tanto les gusta estirar. ¿Usted no ve que siempre estiran piernas de gente que no tenía una pierna más corta que la otra? O sea, usted ve que, o sea, la gente se convence, pero a usted tiene una pierna más corta que... No, pero me la estiró. Imagínese esa situación. Entonces este hombre, yo fui a hablar con el pastor que me había invitado, porque el pastor lo tenía programado él para predicar. Yo no sé si predicó o no predicó o qué, y yo le conté al pastor, ¿sí? Respecto a esa cuestión allí que me había dicho este hombre, ¿sí? Yo le dije, pastor, eso es un engaño. Y uno no puede engañar a la gente. Si ha de suceder un milagro, el Señor no hacía primero un truco para que luego la gente creyera. Entonces la gente se mete eso. Y este hombre, ahora lo peor era que él me hablaba convencido de lo que me estaba diciendo. O sea, para él era así, para él eso era una verdad, y él no estaba haciendo nada malo. O sea, él estaba engañado, o sea, convencido del engaño, de eso, un convencimiento total. Y por eso usted ve que en la mayoría de las iglesias, por lo general, a ver, vamos a estirar piernas, vamos a estirar brazos, y usted ve eso, ¿sí? Y la mayoría de las personas no tienen, y el problema es que convencen a las personas que sí. Aquí tuvimos el caso de un predicador que vino a hacer lo mismo, y tomó a una niña y convenció a los papás. Y yo después hablaba con los papás, yo les decía, venga, díganme de verdad, cuando ustedes iban a la cuestión de control y desarrollo de su niña, ¿alguna vez el médico le dijo que tenía una pierna más corta que otra? No, pero nosotros lo vimos allí. Yo sí, cabezón, pero de verdad, lo estuve allí en mi oficina, pero ¿cómo me vas a decir a mí, si yo conozco a tu hija y he estado con tu hija, me la he llevado hasta a pasear? ¿Cómo me decís a mí que tu hija tenía una pierna más corta que otra? ¿Cómo un charlatán te viene a decir eso y te convences de eso? No, es que usted no cree en milagros. O sea, ¿cómo convencen a las personas de una situación de esas? La niña practicaba patinaje, estaba en la danza. Yo la veía caminar normal, nunca uno la veía así, no. Y allá, y los convenció. Aquí en nuestra propia cara, acá en la iglesia. Acá sucedió eso. O sea, ¿cómo a mí me van a convencer que yo tengo un brazo más largo que el otro, una pierna más larga que el otro? El médico alguna vez le dijo, cuando llevaban a la niña, alguna vez le dijeron, no, pero es que nosotros lo vimos. Mire el enemigo cómo engaña, y usa el engaño para destruir. Y lo peor fue que salieron de la iglesia. No, yo no creo en milagros. Yo, Carlos Ramos, no creo en milagros. No es que yo no crea en milagros, yo no creo en el truco. Y claro, como yo me sabía ese truco desde antes, porque eso fue antes de pastorear, entonces yo decía, no puedo creerlo. ¿Cómo convence? Mira el engaño, ¿sí?
Entonces dice que son engañadores. Y así hay muchos que con engaño mantienen a la gente y la mantienen allí, y la gente se deja envolver y se vuelven allí sus admiradores, y esa gente está ahí bajo engaño. Bajo engaño. Están siendo engañados. Engañados. Y por eso el Señor los acusa y dice son engañadores. Y esa palabra sheker define entonces esa manera de vivir, contradice a la Torah de Dios, y es el uso del engaño, de la mentira de manera sistemática para convencer a alguien de algo. Pacte con Dios y Él le va a dar el doble. La gente cree ese engaño. Pacte con Dios y Él le va a hacer el milagro. Pacte con Dios y le va a pagar la deuda. Es un engaño sistemático. O sea, engañan sistemáticamente y te están diciendo y te lo dicen y te lo dicen y te lo dicen y te lo dicen y te lo dicen, y engañan a la gente y la gente cae en ese engaño. Dice el versículo 14: y curan el quebrantamiento de mi pueblo superficialmente. Mire, ¿curan qué? El quebrantamiento de mi pueblo superficialmente. ¿Qué será el quebrantamiento? ¿Qué será el quebrantamiento? Cuando dice la Biblia y curan, ¿qué dice su Biblia? Bueno, yo no sé qué dice su Biblia. ¿Curan qué? Herida. Herida, llaga. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguna que diga quebrantamiento? Libertad, liviandad. ¿No hay alguna que diga quebrantamiento? ¿Alguna? Allá dice quebrantamiento. ¿Qué versión es esa? La Biblia de las Américas dice quebrantamiento. ¿Cómo dice? ¿Ignoran? Curan. Curan el quebrantamiento. Esa es la de las Américas. Bueno, muy bueno. ¿Y por qué? Bueno, no estoy diciendo que las otras son malas, pero ¿por qué yo traduje quebrantamiento? Porque la palabra shavar significa quebrar. Shavar, cuando se quiebra algo. Y dice, curan el quebrantamiento de mi pueblo con superficialidad. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué es el quebrantamiento? Mire que dice que lo curan el quebrantamiento con superficialidad. Pero ¿qué es quebrantamiento? ¿Qué es curar un quebrantamiento? Resulta que esa palabra shavar que aparece allí, que yo traduje como quebrantamiento, es la misma idéntica palabra shavar que aparece en el Éxodo cuando dice: y quebró Moisés las tablas de la ley. Quebró, shavar. Es decir, que el quebrantamiento del pueblo, ¿qué es? La violación de la Torah. ¿Por qué Moisés quebró la Torah? ¿Por qué hizo shavar? ¿Por qué quebró? Cuando vio que el pueblo se había desenfrenado en el pecado, Josué le dijo: parece que hay gritos de guerra abajo en el campamento. Y Moisés le dijo: no son gritos de guerra. No son gritos de guerra, es que el pueblo se ha desenfrenado, ha entrado en la locura. Y cuando entró y estaban adorando a otros dioses, cuando Moisés vio eso, ¿qué hizo? Shavar, quebró. Shavar, quebró las tablas. Es decir, que cuando el profeta está diciendo, si curan el quebrantamiento, es el rompimiento de la ley, de la Torah de Dios. Y lo cubran ¿cómo? Superficialmente. Es decir, están quebrando la ley de Dios, la Torah de Dios, la quiebran. ¿Y cuando uno quiebra la Torah? Pues cuando ¿qué? Cuando la incumple, ¿sí? Cuando no la vive, cuando la infracciona. Y dice que la cubren con liviandad, con superficialidad, lo traduje yo aquí, ¿sí? Es algo que no se repara bien. Es como tomar toda una grieta que está agrietada totalmente a la pared, los ladrillos todos rotos, todo, y uno por encima le ponga un estuquito. Pues eso no sirve, la pared está rota. Y si la pared está rota, eso con un estuquito no sirve, porque se va a terminar ¿qué? Cayendo. Hay que intervenirla, hay que cerrar todo, hay que ver todo el movimiento que hay que hacer allí. Y eso es lo que hace. Entonces cogen toda una grieta, dañados los ladrillos, todo, y le echan un estuco ahí. Ya la reparé. Y muchas veces eso es lo que sucede.
Porque no se está demandando, porque es que la Torah demanda el pecado. Entonces en la iglesia no se está demandando el pecado, porque ese mensaje casi no calza, no tiene muchos receptores. O sea, si yo quisiera tener una multitud que, no, eso aquí, miles y miles y miles, tendría que cambiar ¿qué? El mensaje. Porque cuando se habla del pecado y cuando se confronta con la Torah, y la Torah está confrontando siempre con el pecado, los receptores son muy pocos. Y por eso esa es la demanda que el eterno Dios les hacía a los sacerdotes y a los profetas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan el quebrantamiento de mi pueblo superficialmente. Lo curan. ¿Y cómo lo curan? Diciéndoles paz, paz, shalom, shalom. Dentro de la conciencia judía, shalom no solamente significa paz, sino que significa bienestar, prosperidad, abundancia. O sea, una vida llena de bendición. Sí, digamos que la primera acepción o su primera significado al español que hemos tomado es paz. Sí, pero usted ve que por lo general cuando dos judíos se encuentran se saludan shalom, shalom, shalom. Sí, shalom. Por lo general, sí, se saludan, incluso preguntan cómo está tu paz, sí, cómo se encuentra tu paz. ¿Sí? Y el otra persona, sí, de paz estoy bien. Pero porque es el shalom, es toda la abundancia, es toda la prosperidad, es toda la bendición. Y no estoy diciendo que el Señor no desee eso, ¿sí? O sea, que eso sea malo, que no desee eso para su pueblo. Pero ¿cómo le puedo decir yo a un pueblo que hay shalom cuando está quebrantando la Torah de Dios? O sea, yo no le puedo decir a un delincuente, tranquilo mijo, hágale, le va a ir bien, hágale, delinca y todo eso, porque mire, usted va a tener prosperidad, paz, bendición, su familia. Lo estaría engañando, porque desde que se mete a delinquir tal vez empiece a obtener algo, pero tarde o temprano también caerá. ¿Sí? Entonces siempre les hablan de esto, shalom, shalom, están bien, vienen los mejores tiempos para tu vida, vienen los tiempos de aceleración, se aceleran tus tiempos, lo que no lograste en toda tu vida, lo vas a lograr en este mes, así lo declaro. Sí, el tiempo de tu visitación viene, el tiempo de tu bendición. Oh, lo que se comió la oruga, el revoltón, el saltón, el Señor te lo va a devolver con creces, 7 veces más te lo devolverá el Señor. Y la gente pecando y pecando y pecando y quebrantando la Torah, y les dicen todo esto. ¿Cómo le puedo yo decir a un pueblo que le va a ir bien, que va a tener shalom, cuando está quebrantando la Torah? Entonces le echan el estuquito, la pared está totalmente agrietada, está totalmente rota por todos lados, traigan el estuco, estuquemos, y ya quedó la pared lista. La pared pronto se caerá, y con ella toda la casa. Entonces los sacerdotes de Israel hacían lo mismo, los profetas de Israel hacían lo mismo, y hoy hacen lo mismo los ministros de Dios, muchos de ellos, que en vez de estar confrontando al pueblo con el pecado, les están repellando la pared con una mano de estuco, cuando su vida está podrida sencillamente, cuando hay que cambiar hasta los cimientos, hay que hacer una cantidad de reconstrucciones, y sencillamente vienen con estuco diciendo les va a ir bien. Curan, sanan el quebrantamiento, shavar, quebrar las tablas de la ley, de la Torah de mi pueblo superficialmente, diciendo shalom, shalom, cuando no hay shalom. O sea, Dios le dice no va a haber shalom. Están quebrantando la Torah, no puede haber shalom. Quien quebrante la Torah no puede tener shalom. Versículo 15. ¿Acaso se avergüenzan cuando cometen abominaciones? Cometen abominaciones y no les da vergüenza. No, dice el Señor,
Ciertamente de nada se avergüenzan, ni aún saben ruborizarse. O sea, ya perdieron toda la vergüenza. Son unos sinvergüenzas. Claro. Por tanto, caerán entre los caídos. Ojo, ¿caerán entre quiénes? Entre los caídos. ¿A quiénes se les llama inicialmente caídos? A toda esa estirpe de ángeles. Por eso dice la palabra que el lago de fuego fue hecho ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. ¿No para quién? No para el hombre. Pero dice que allá irán ¿quiénes? Todas las almas que se fueron detrás de las cosas mismas de Satanás. O sea, donde están los caídos, la condenación, el fuego eterno, allá irán a parar todos estos. Todos esos falsos profetas, todos esos falsos ministros, falsos apóstoles, irán a caer allí. Y no solamente ellos, sino todos los que los siguen. Allá van a ir a dar. Y la Biblia advierte, lo más tremendo es que la Biblia advierte, sí, el lago de fuego, el cual ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. El lago de fuego no es para nosotros. ¿Qué preparó el Señor para nosotros? Las moradas ¿qué? Celestiales. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar. No las moradas ya están. Voy a preparar ¿qué? El lugar. Es decir, que el lugar esté acondicionado para que cuando Él venga y nos tome, nosotros podamos estar en las moradas celestiales. Amén. Y allá yo quiero estar. Pero los que no van a entrar allá van a ir al lago de fuego. Los caídos. Los caídos. Yo no sé si su Biblia dice caídos, pero ya aparece en plural el texto. Por eso le estoy haciendo esta traducción. Por tanto, caerán entre los caídos. Entre los caídos. Ahí van a ir a dar. Allá van a ir a dar. El lago de fuego no fue hecho para el ser humano, para Satanás y sus ángeles, los caídos. Sin embargo, aquellos que siguen las obras de Satanás, porque el Señor lo dijo, ustedes son de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo hace. Y el diablo es engañador. ¿Y estos qué hacen? Engañan. El diablo es engañador, engaña sistemáticamente. Sistemáticamente, ¿sí? Si postrado me adoras, todo esto te daré. Hasta usa la Biblia para engañar. Tírate desde lo más alto de esta torre, de este templo, dijo Satanás al Señor, porque escrito está. Hasta Satanás usa la Biblia. Por eso hay que siempre pasar por el filtro el mensaje. Así usa la Biblia. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te sustenten en sus manos. Mire, le citó hasta la Biblia. Pero Satanás también. Entonces, que porque citan la Biblia, que porque hablan del Señor, porque dice busquemos en la palabra y vayamos a tal versículo, por eso no. Como alguno de estos pastores dice, abran su Biblia y busquen Lucas 20. Sí. Eso no, ¿sí? Allá va, o sea, Satanás lo hace, o sea, él se viste de ángel de luz. Se viste de ángel de luz Satanás. Por tanto, Satanás usó palabra misma para convencer a Yeshua de hacerlo. Y por eso estos usan la palabra para convencerlo a usted. Es que en la palabra, usó la palabra. El hecho que usen la palabra no quiere decir que el mensaje venga de Dios. Es decir, la palabra es de Dios, pero la forma en que se está usando, tenemos que ver si viene de Dios o no. ¿Bajo qué forma se está usando? ¿En qué contexto se está usando? Entonces dice acá que ya no sienten ningún tipo de vergüenza, ni aún saben ruborizarse. Por tanto, caerán entre los caídos. Van a ir a parar allá, al fuego eterno. Todos estos falsos ministros de Dios y todos los que le siguen.
Y dice acá, en el tiempo, mire, ¿cuándo será eso? En el tiempo que yo los visite serán derribados, dice Yahweh. ¿Cuándo será el tiempo de la visitación del Señor? ¿Cuándo será el tiempo de la visitación? ¿Cuándo es el tiempo del día del Señor? Cercano está el día del Señor, dice la palabra. Cercano está el día. ¿Cuándo es el día del Señor? Cuando el Señor Yeshua, nuestro Mesías, ¿qué? Se manifieste en su gloria. Por eso algunos me preguntan a mí, bueno, ¿y por qué estos hombres que engañan tanto, estos falsos apóstoles, falsos profetas, estos falsos ministros que engañan tanto, por qué el Señor no hace algo? El Señor lo va a hacer. Van a ser derribados en aquel día. O sea, Él los deja porque van acumulando tras sí ascuas. ¿Y sabe qué significa acumular ascuas? ¿Sabe qué son ascuas en la Biblia? ¿Sí? Ascuas de fuego, dice, ¿no? ¿Qué es ascuas de fuego? Ascuas de fuego es vergüenza, ruborizarse, ponerse la cara. ¿Usted ha sentido vergüenza? Pero esa vergüenza bien terrible que usted siente que la cara le hierve. ¿Ha sentido alguna vez eso? ¿Sí o no? Yo sí, que la cara le hierve a uno, pero horrible, que uno no sabe dónde esconderse y que se le ve a uno roja. Claro, como no sienten vergüenza, ese día la van a sentir. Van a quedar avergonzados delante del Señor. Van a quedar avergonzados porque el Señor les va a destapar toda su inmundicia. Los va a volver escarnio público. Ustedes se engañaron y delante de todos sus ángeles, delante de toda la multitud, van a quedar en escarnio público y el Señor les va a mostrar todas sus inmundicias y lo va a mostrar delante de todos. Van a quedar en vergüenza. Por eso dice la Biblia, dice, oh Yahweh, Mikvé de Israel. Mikvé, estanque de agua, se traduce a veces como esperanza, ¿sí? Sí, pero es el estanque de agua donde se bautizaban. Oh Yahweh, Mikvé de Israel, todos los que se apartan de ti serán avergonzados. Avergonzados. Por eso será el rechinar de dientes para muchos. Será el lloro y el crujir de dientes para muchos. Ese día. Claro, ahorita están allí, como si nada, llenándose la codicia, la avaricia. Mira que en esos días allá en Guatemala, el mismo Cash Luna tuvo que sacar un comunicado explicando cómo fue posible que en su iglesia terminaran infiltrados dineros ilícitos. Y en ese momento está en una investigación y él salió por su propio canal diciendo, somos inocentes, no sabemos. Y es una familia que es como que yo reciba plata de Pablo Escobar y diga, ay, yo no sabía que él era narcotraficante, Pablo Escobar. ¡Ah! Sí. Ay, era narcotraficante. No, pues yo sí le recibí unos milloncitos, pero yo pensé que era generoso de corazón. Y tuvo que salir ahí Cash Luna. Y en este momento está en una investigación tremenda. Y le están tratando de destapar todo allá. Y vieron un asta inmensa, grandota, donde se ondeaba la bandera de ellos, de casa de Dios. ¿Sí? Allá todo eso. Y la mandaron, en la misma cuestión judicial les exigieron que la bajaran. Y tuvieron que contratar unas grúas inmensas, una cosa como de 50 metros de alto, una bandera, eso millones había costado y todo eso. Y él salió ahí a leer el comunicado, somos inocentes, abusaron de nuestra ignorancia. Mire eso. Porque les gusta acumular tanto que ya no diferencian entre uno y el otro. Después de que les traigan plata ya no les importa. Cómo ensucian el nombre de Dios. Por eso dice el Señor, y eso vamos a estar hablando luego, porque vamos a empezar también a hablar de profecía bíblica, y quiero hablarles también sobre todo esto que tiene que ver. Sí, quiero empezar un tema sobre eso, todo lo que es profecía bíblica, y hacen todas estas cosas, y por eso dice el profeta Joel, cercano está el día de la venganza
del Dios nuestro. ¿Usted no cree que tener que sacar eso por los medios seculares, por la televisión, por los noticieros, ¿usted cree que eso queda bien? La gente, ¿qué empieza? ¿Qué es lo que queda mal? ¿La persona? El evangelio del Mesías. El evangelio del Mesías. Ahí está. Y no es que yo esté denigrando ni nada de eso. Él mismo salió a leer su informe. Entonces dice acá, pero por tanto caerán entre los caídos en el tiempo en que yo los visite, serán derribados, dice Yahweh. O sea que, ¿por qué el Señor no les toma en cuenta eso ahora? ¿Por qué no los corta? Porque lo está dejando que acumulen más y más para darles su paga el día de la visita. Por tanto, así dice Yahweh: deténganse en medio de los caminos. Regáleme los últimos minutos, por favor, para terminar ¿sí? Deténganse en medio de los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, y dónde está el camino bueno, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. ¿Hallarán qué? Descansos para su alma. Aquí recordamos entonces las palabras del Mesías, de nuestro Señor, en Mateo 11:27. Mateo 11:27 dice: todas las cosas, dice el Señor, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, que el Padre es revelado por medio de ¿quién? De Yeshua, porque nadie lo conoce, pero él podemos recibir la revelación del Padre por medio de ¿quién? De Yeshua. Vengan a mí todos los que están trabajados y agobiados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La misma expresión. Vuelvan a las sendas antiguas y pregunten por el buen camino y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Y el Señor dice: aprendan de mí y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo entonces de Yeshua? ¿Cuál es el yugo de Yeshua? La Torah, que había quebrantado Israel. Quebrantamiento. Curan mi pueblo del quebrantamiento livianamente, superficialmente. ¿Qué había hecho Israel? Quebrantar la Torah. Pero los sacerdotes no les hacían ver eso. Simplemente: no, tranquilo, paz, paz, shalom, shalom, tranquilos. Y quebrantando la Torah. Dice: vuélvanse al camino correcto, vuélvanse al buen camino, pregunten por él. Por eso Yeshua: yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida. Pregunten por el camino. ¿Quién es el camino? Yeshua. Él es el camino. Y él dice: lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil, ligera es mi carga. No lleven el yugo del mundo, del pecado, lleven mi yugo. Recuerde que un yugo era un palo que se atravesaba para sujetar a dos bueyes. Por lo general ponían un buey experimentado con un buey novato, para que el buey novato fuera aprendiendo. Y el buey experimentado pues ya tenía trazado el surco y él iba. Y así el buey novato quisiera irse para otro lado, pues no se iba, porque está ¿qué? Amarrado. Si yo estoy con el yugo atado a Satanás, pues Satanás, que es el buey viejo, como dicen por ahí, decía mi abuela: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Como es el buey viejo, pues ese me va a llevar ¿para dónde? Para donde quiere. Por tanto, yo tengo que soltarme de ese yugo y tomar el yugo del Mesías para ser llevado, para ser orientado por el Mesías, para ir con él, para ir hacia donde me lleva su espíritu. Su yugo es la Torah y es liviana. Por eso sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos, no son gravosos sus mandamientos. Amén. Ahora alguno dirá: pastor, pero ¿usted por qué habla tanto
en contra de los pastores, usted no tiene amor, o de esos apóstoles, de esos evangelistas. ¿Por qué hablan? Sencillamente, de pronto alguien dirá, pero es que ustedes se tiran entre ustedes mismos. Ustedes se matan entre ustedes mismos. No, nos estamos matando entre nosotros mismos. Estos eran personas extrañas. Y con eso concluyo, 1 de Juan 2:16. Porque quiero aclarar esto, porque alguno dirá, es que ustedes, no, entre soldados se matan. Es que entre bomberos no se pisan la manguera. No, es que estos son engañadores, son fraudulentos. 1 de Juan 2:16. ¿Lo tiene? 1 de Juan 2:16. Termino con esto. Dice la palabra: porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. Es decir, que la codicia y la avaricia no vienen del Padre, sino vienen ¿de dónde? Del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás. El Señor lo dijo. He aquí, dijo el Señor, viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada de mí, o sea, nada que ver. Él es el príncipe, el principado. O sea, el principado del mundo es Satanás. Entonces dice acá, entonces toda esa codicia que hay en estos ministros fraudulentos, ¿viene de Dios? Viene del mundo, del mismo Satanás. Pero el mundo pasa y su codicia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién es el que va a permanecer para siempre? ¿El que codicia? ¿El que quiere acumular tras de sí, tener y tener y tener y tener? ¿O el que hace la voluntad de Dios? Hijitos, ya es la hora postrera, la hora última. Ojo con esto. Ya estamos en los tiempos postreros, tiempos últimos. Y según han oído ustedes, el anticristo ha de venir. Pregunta, ¿ha de venir el anticristo? ¿Sí o no? Sí. Aunque, dice el apóstol Juan, ya han surgido muchos anticristos, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces se trata desde es que se tiran los unos a los otros. No, es que no son de nosotros. Y precisamente se tienen que manifestar de esa manera para que vayan, ¿qué? Saliendo, queden al descubierto. Y lo más tremendo es lo que significa la palabra anticristo. Comúnmente se nos ha dicho que anticristo significa ¿qué? Contra Cristo, ¿cierto? Eso es lo que comúnmente se dice, ¿no? Respecto al anticristo, ¿sí? Contra Cristo. Pero la palabra anti en realidad no significa contra, sino que significa en lugar de. Y se lo voy a mostrar rápidamente. Juan 11:11, la palabra anti. De hecho, la palabra en contra de en hebreo, en griego es kata. Kata, ¿sí? En contra de. ¿Qué significa la palabra anti? Anticristo. Cristo viene del griego Christos, y Christos significa ungido. Entonces, anti, ¿qué significa? Lucas 11:11 dice: ¿y cuál de ustedes, como padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en lugar de en lugar de un pescado una serpiente? Es decir, que anti es algo que ocupa un lugar que no le corresponde, ¿sí? Que no le corresponde. Eso mismo lo vemos en Hebreos 12:16. Hebreos 12:16. Vamos a ver, dice acá:
Que no haya Hebreos 12:16, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. ¿Dónde cree usted que está anti ahí? La palabra anti. ¿Ah? Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. La han traducido como ¿qué? Aunque no es la traducción correcta. Si quisiéramos traducirlo más precisamente, lo podríamos traducir así: que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que en lugar de la primogenitura la vendió por una comida. Ahí está la palabra anti. Es decir, una simple comida pasó a tener el lugar de ¿qué? De la primogenitura. Un pan, ¿sí? Es ocupado por una serpiente. Es decir, que la palabra anti significa ocupar el lugar de. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del anticristo. Por eso dice que el anticristo ocupará el lugar de Dios y exigirá adoración como ¿qué? Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso es anticristo. Porque toma el lugar de ungido cuando él no lo es. Es decir, que cuando el apóstol Juan dice que muchos anticristos han salido por ahí, lo que está diciendo es que muchos ungidos que han tomado el lugar que no le corresponde han salido, ¿sí? Han salido porque no eran de nosotros, es decir, no eran verdaderos ¿qué? Ungidos de Dios, no habían sido seleccionados por Dios. Y por eso el apóstol Juan usa esa palabra. Y según han oído, el anticristo va a venir, aunque ya han surgido muchos anticristos. Claro, aunque el anticristo va a venir, ya hay muchos anticristos. Por lo cual sabemos que la hora postrera, cuando empiezan a salir toda esa cantidad de ungidos que están ocupando un lugar que no le corresponde, porque son falsos ungidos, falsos cristos, falsos ungidos, pseudocristos, son falsos ungidos, falsos cristos. Entonces, cuando empiezan a pulular todos esos, es que entendemos que estamos en los últimos tiempos. Y dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Permanecidos con nosotros en dónde? ¿En dónde permanecemos nosotros? ¿En dónde? ¿En dónde? En la Torá de Dios, en su palabra. En la palabra que enseñó el mismo Señor, cuando dijo: no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Y no dijo: vine a cumplirla por ustedes. Él vino a cumplirla para dar ejemplo de cómo se cumple la Torá. Amén. Él no dijo: yo vine a cumplirla por ustedes, porque muchos dicen: no, es que Jesús ya cumplió la Torá, la ley, ya la cumplió. Él no dice que Él vino a cumplirla por nosotros. Vine a cumplir la ley, no por ustedes, sino para hacer ejemplo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces hoy está pululando todo esto, falsos ministerios, falsos engaños y todo eso, y tantos falsos profetas trayendo falsa profecía, sencillamente porque estamos en los últimos tiempos. Y tiene que haber una iglesia que aprenda a discernir. Amén. Amén, iglesia. A eso estamos llamados nosotros, porque junto con los caídos tendrán su parte. Que nosotros no seamos de los que tengamos que terminar junto con los caídos. Coloquémonos de pies, por favor.